Lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo lo que pensabas sobre Andrea Legarreta. ¿Sabías que detrás de esa sonrisa perfecta de la famosa conductora de hoy se esconden oscuros secretos? Escándalos de famosos, rumores de celebridades y traiciones del medio artístico que nadie había revelado hasta ahora. Prepárate para conocer la verdad oculta detrás de su impresionante regreso a la pantalla. Andrea Legarreta, la misma mujer que parecía tenerlo todo, estuvo al borde de perderlo todo. ¿Pero qué pasó realmente en los últimos días del famoso? Los medios intentaron esconder la verdad, pero nosotros hemos desenterrado los detalles más impactantes. Enfermedad, conspiraciones y un camino lleno de famosos en crisis que intentaron hundirla. La trama que nadie quería que supieras está aquí. Acompáñanos en esta historia de escándalos, polémicas de la farándula y traiciones que te dejarán sin aliento. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente ocurrió tras las cámaras? No te pierdas ni un segundo, porque lo que está por venir te hará ver a Andrea de una manera totalmente diferente. Y si no quieres perderte más historias como esta, suscríbete ahora mismo. Dale al botón de me gusta, comenta tu opinión y comparte este video con tus amigos para que todos conozcan los secretos del espectáculo que los famosos intentan ocultar. Es hora de revelar la verdad. Andrea Legarreta siempre fue sinónimo de energía, carisma y profesionalismo. Durante años, cada mañana se presentaba en el programa Hoy con una sonrisa impecable y una actitud que contagiaba a millones de televidentes. Pero lo que nadie imaginaba era que, detrás de cámaras, su cuerpo estaba enviando señales de alarma que ella misma intentaba ignorar. Un día se miró al espejo y descubrió algo que la dejó helada, una serie de moretones en brazos y piernas, como si alguien la hubiera golpeado. Pero no había caído, no se había golpeado, no había ninguna razón aparente. Solo estaban ahí, silenciosos, misteriosos y perturbadores. Al principio pensó que era el estrés. Después de todo, su vida era un torbellino de compromisos, grabaciones, campañas, eventos sociales y entrevistas. Pero lo que venía después fue aún más inquietante. Empezó a experimentar sangrados en las encías, hemorragias nasales leves y un cansancio que la vencía antes del mediodía. Ya no era normal. Y aunque intentaba disimular, su rostro comenzó a perder brillo, su cuerpo ya no respondía igual. Era como si algo dentro de ella se estuviera desmoronando lentamente, en silencio, sin dar la cara. Decidió acudir al médico. Fue una revisión de rutina, sin expectativas de algo grave. Pero cuando llegaron los resultados, el rostro del especialista cambió por completo. El conteo de plaquetas en su sangre era peligrosamente bajo. Lo suficientemente bajo como para alarmar a cualquier equipo médico. Esto no es normal, le dijeron. Tenemos que hacer más estudios. Andrea entró en estado de shock. ¿Cómo podía ser que estuviera tan mal y no lo supiera? Así comenzó una serie de exámenes, análisis y preguntas sin respuestas. Las primeras sospechas hablaban de una enfermedad autoinmune, pero nadie se atrevía aún a dar un diagnóstico firme. Mientras tanto, en los pasillos del canal, los rumores de celebridades empezaron a circular. Algunos aseguraban que Andrea estaba embarazada. Otros hablaban de una depresión profunda. Y los más osados incluso aseguraban que era adicción o una enfermedad terminal. Los escándalos de famosos no esperan confirmación, basta con una ausencia y una cara pálida para detonar el morbo colectivo. Andrea, por su parte, optó por el silencio. No por vergüenza, sino porque necesitaba entender primero lo que estaba viviendo. En ese momento comenzó a sentir el peso de las verdaderas historias y traiciones del medio artístico, quienes antes la alababan, ahora la señalaban. Algunos medios incluso especularon que había sido despedida o que estaba envuelta en un escándalo personal. La verdad oculta, esa que nadie quería ver, era mucho más profunda. Andrea estaba en crisis, una crisis de salud que amenazaba su vida. A pesar de todo, siguió sonriendo ante las cámaras hasta que su cuerpo dijo basta. Se ausentó del programa Hoy sin previo aviso. Solo su círculo íntimo sabía lo que estaba enfrentando. Famosos en crisis hay muchos, pero pocos tienen el valor de mostrarlo al público. Andrea fue una de esas figuras que decidió enfrentar su calvario con dignidad, aunque eso significara desaparecer temporalmente del ojo público. Este fue solo el inicio de una historia marcada por la lucha silenciosa, las especulaciones, y un enemigo invisible que se gestaba en su interior. Lo que vendría después pondría a prueba no solo su salud física, sino también su fortaleza emocional y su capacidad de perdonar al mundo del espectáculo por darle la espalda cuando más lo necesitaba. Así comenzaba una batalla real, intensa y profundamente humana, la batalla por su vida. El diagnóstico no se hizo esperar.
Después de semanas de estudios, análisis y consultas con especialistas, los médicos finalmente le pusieron nombre a lo que Andrea Legarreta estaba enfrentando: púrpura trombocitopénica idiopática, una enfermedad autoinmune que destruye las plaquetas del cuerpo sin una causa aparente. Las plaquetas son las encargadas de coagular la sangre, y sin ellas, cualquier golpe, corte o sangrado podía ser mortal. Era como vivir al borde del abismo, con la amenaza constante de un colapso interno. Al recibir el diagnóstico, Andrea sintió que el mundo se le venía abajo. No solo estaba enferma, sino que la enfermedad que tenía era impredecible, silenciosa y potencialmente letal. Nadie estaba preparado para una noticia así. Famosos en crisis abundan, pero cuando la amenaza viene del propio cuerpo, el terror es distinto. Es íntimo, desgarrador, invisible para los demás. Aún así, Andrea mantuvo el rostro firme, el corazón fuerte, pero por dentro, la ansiedad y el miedo comenzaban a hacer estragos. Mientras ella intentaba procesar la gravedad de su estado, los rumores de celebridades estallaron en los medios. Portales de espectáculos comenzaron a especular sobre su ausencia. Algunos aseguraban que se trataba de un retiro voluntario. Otros hablaron de una pelea con la producción del programa Hoy. Incluso hubo quienes la relacionaron con un supuesto escándalo de infidelidad, sin fundamentos, solo con la intención de generar morbo y clics. La situación fue tan tensa que, en los pasillos del canal, los secretos del espectáculo comenzaban a circular como pólvora. Andrea se convirtió en blanco de titulares sensacionalistas. Está gravemente enferma Andrea Legarreta, ¿por qué se ausentó sin dar explicaciones? Conductora estrella en crisis, hay algo que no quiere contar. Titulares que vendían escándalos de famosos, pero que no mostraban la verdad más cruda. Andrea estaba enfrentando una batalla por su vida. Una enfermedad rara, agresiva y silenciosa que ponía en riesgo cada día de su existencia. Pero eso no era noticia. La verdad no vendía tanto como la ficción. A pesar de la presión mediática, Andrea eligió el silencio. Sabía que cualquier declaración sería usada en su contra. Y mientras se sometía a los primeros tratamientos, su familia fue su única contención. Eric Rubin, sus hijas, su madre, todos se unieron como un escudo humano alrededor de ella. A puertas cerradas, comenzaban los tratamientos más duros: inmunoglobulina intravenosa, corticoides de alto impacto y reposo absoluto. Cada pinchazo, cada análisis, cada día sin saber si las plaquetas habían subido o bajado, era un suplicio. Vivía al límite, pero nunca dejó de luchar. Los médicos fueron claros: debía evitar cualquier golpe, incluso una caída menor podía causarle una hemorragia interna letal. A pesar de ello, Andrea seguía preguntándose si podría volver a su rutina. Volver al foro, a las luces, al maquillaje, a las cámaras. Pero sabía que eso no sería posible hasta que su cuerpo lo permitiera, si es que alguna vez lo hacía. Mientras tanto, los rumores seguían creciendo, alimentados por el silencio. Muchos se preguntaban por qué no salía a desmentir nada. ¿Estaba ocultando algo más grave? ¿Había perdido el control de su vida? Las especulaciones dolían, pero también fortalecían su decisión de mantenerse alejada del ruido. Sabía que esta batalla era suya. Y aunque los secretos del espectáculo a veces se disfrazan de verdad, ella tenía claro que solo contaría su historia cuando estuviera lista. Y aún faltaba lo peor: la hospitalización de emergencia que paralizó a todos, y que reveló el verdadero rostro del medio, el que solo se muestra cuando hay debilidad. Lo que ocurrió en ese hospital marcaría un antes y un después no solo en su salud, sino en su vida personal y profesional. Porque cuando la fama se apaga, solo queda la verdad. Después de semanas de luchar contra su enfermedad en la sombra, Andrea Legarreta tuvo que ser internada de urgencia. Los tratamientos no daban los resultados esperados y su estado de salud se deterioraba rápidamente. Lo que comenzó como un simple síntoma de cansancio se había convertido en una batalla a vida o muerte. La hospitalización fue un shock para todos. El público estaba acostumbrado a verla brillante, imparable, siempre en control. Pero la realidad detrás de las cámaras era completamente diferente. Los rumores comenzaron a circular con una rapidez vertiginosa. Los escándalos de famosos se multiplicaban con cada noticia filtrada sobre su estado. Mientras Andrea estaba en la unidad de cuidados intensivos, algunos medios aseguraban que la enfermedad era solo una fachada para esconder problemas familiares o financieros. Otros, más osados, afirmaban que su internación era un escape de las presiones que venían desde la producción de Hoy. Las especulaciones no tardaron en llegar. Las horas dentro del hospital fueron una tortura para Andrea, no solo por el dolor físico y la incertidumbre que enfrentaba, sino por la traición de aquellos en quienes confiaba.
Mientras su vida pendía de un hilo, algunas figuras dentro del mundo del espectáculo no perdían el tiempo. En cuanto ella fue ingresada, comenzaron a hablar en voz baja, a filtrar rumores que manchaban su imagen. Algunos comentaron que su estado de salud estaba relacionado con una supuesta relación con un compañero de trabajo, mientras que otros insinuaron que su enfermedad era producto de un desgaste emocional tras años de estar bajo la presión de la fama. Las traiciones del medio artístico no son nuevas, pero verlas de cerca es desgarrador. Andrea, en medio de su recuperación, se dio cuenta de que las personas que menos esperaba comenzarían a alejarse. En una industria como la de la televisión, donde las cámaras captan cada gesto y cada emoción, a veces, los mismos colegas que te alaban frente a las cámaras son los primeros en abandonarte cuando la vida te golpea. La farsa de la farándula era más cruel de lo que Andrea había imaginado. Algunos de los que había considerado sus amigos comenzaron a especular, hablar a sus espaldas, y lo peor de todo, traicionar su confianza. En su lecho de hospital, Andrea vivió la cruda realidad del mundo del espectáculo, un mundo que siempre te exige más, pero que cuando caes, te olvida rápidamente. Su enfermedad había revelado un rostro que ella desconocía, un rostro lleno de intereses y egos. En lugar de ser un apoyo para ella, algunos se vieron como competidores, incluso aprovechando su ausencia para reemplazarla en el programa o lanzando comentarios hirientes sobre su estado. Sin duda, Andrea comprendió que no todo lo que brilla en el espectáculo es oro, y que las traiciones de las personas a las que considerabas amigas son un precio muy alto por la fama. En los momentos más bajos de su hospitalización, Andrea solo encontró consuelo en los más cercanos. Eric Rubin, su esposo, se convirtió en su pilar inquebrantable. A su lado, sus hijas le dieron la fuerza que necesitaba para seguir luchando. Pero fuera de ese círculo íntimo, la industria no parecía tan amable. La fama la había hecho un objetivo fácil para los rumores, las traiciones del medio artístico y las especulaciones sobre su vida personal. A pesar de todo, Andrea no dejó que estos escándalos definieran su historia. Si algo había aprendido en todos estos años de carrera es que el verdadero poder radicaba en su capacidad para seguir adelante, a pesar de los golpes. Su hospitalización, aunque una de las experiencias más duras de su vida, también le enseñó que en este medio no siempre importa la verdad. Lo que importa es lo que el público decide creer. Y aunque los rumores y las polémicas de la farándula seguían surgiendo, Andrea decidió mantenerse en silencio. Estaba decidida a pelear no solo por su vida, sino por su dignidad. Este capítulo de su vida la marcó de manera irreversible. Pero, a la vez, también le dio la claridad para ver que en la farándula, las traiciones son tan frecuentes como los aplausos. Mientras tanto, ella se centró en una sola cosa, su recuperación. Sabía que debía luchar con todas sus fuerzas para volver a ser la Andrea que todos conocían, pero ahora, con un conocimiento profundo de lo que realmente importaba. La recuperación de Andrea Legarreta no fue sencilla. Después de semanas en el hospital y de varios tratamientos de inmunoglobulina intravenosa, su cuerpo comenzó a responder. Cada pequeño paso era un avance, pero también un recordatorio de la fragilidad de la vida. La enfermedad había dejado una marca profunda en su cuerpo, pero lo que más le costaba era la sombra que se había posado sobre su imagen pública. Mientras ella luchaba por recobrar su salud, el escándalo de famosos y las traiciones del medio artístico continuaban siendo su principal enemigo. La verdad oculta se filtraba lentamente a medida que los días pasaban. A pesar de los esfuerzos de los medios por especular sobre su salud, la verdadera razón de su enfermedad nunca fue completamente entendida por los que estaban fuera de su círculo cercano. Las palabras de los médicos, aunque técnicas y llenas de esperanza, no eran suficientes para calmar las inquietudes del público. Los medios continuaban alimentando la idea de que algo oscuro y desconocido estaba sucediendo en la vida de la famosa conductora. En lugar de concentrarse en su salud, los secretos del espectáculo se convertían en el tema principal de la conversación. Andrea sabía que el camino hacia la sanación no solo era físico, sino también emocional. La traición de aquellos que, en lugar de brindarle apoyo, se aprovecharon de su vulnerabilidad, fue un golpe aún más duro. En la televisión, donde la vida de los famosos está siempre bajo escrutinio, Andrea aprendió una lección cruel: las personas no te acompañan en tu lucha cuando ya no eres útil para sus intereses. El desdén hacia su situación era palpable. Mientras ella luchaba por volver a la vida, algunos de los que trabajaban con ella especulaban sobre su futuro profesional. A pesar de todo, Andrea no se dejó arrastrar por la negatividad que la rodeaba. Fue entonces cuando comenzó a notar algo que muchos ya sospechaban: las traiciones del medio artístico no solo eran una cuestión de rumores, sino de política interna en los programas de televisión. Aquellos que se veían como sus colegas de toda la vida,
pronto comenzaron a manifestarse como competidores dispuestos a tomar su lugar. Las noticias sobre su ausencia comenzaron a instalarse como una certeza en los medios. Andrea Legarreta ya no volvería al programa Hoy, había llegado su momento de retiro. Los rumores sobre su carrera comenzaron a mezclarse con los rumores sobre su vida personal. Pero lo peor no fue el bullicio mediático, sino las palabras de aquellos que una vez habían sido su círculo de confianza. El silencio de su familia en cuanto a su estado de salud dio paso a especulaciones. Sin embargo, Andrea estaba determinada a demostrar que su vida no era un juego de luces y cámaras. No permitiría que el circo de la farándula la definiera. Ya había aprendido que no importaba lo que el público pensara, la verdad oculta solo la conocía a ella y su familia. Con el tiempo, y con la ayuda de su esposo Eric Rubin y sus hijas, Andrea comenzó a reinsertarse en su vida normal, aunque no sin cicatrices. El proceso de sanación fue largo, pero había algo más que su salud física que la estaba transformando, su visión del espectáculo. Comprendió que el medio, aunque lleno de glamour y fama, también es un terreno lleno de traiciones y manipulaciones. Aprendió a ver más allá de las cámaras y a valorar lo que realmente importaba, su salud, su familia y su paz interior. Finalmente, Andrea regresó a la pantalla, pero no como antes. Había cambiado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Ya no era solo la conductora del programa Hoy. Era una mujer que había enfrentado su propia mortalidad y había salido más fuerte, más sabia. No era la misma, pero era mejor. Su regreso a la televisión fue un triunfo personal, pero no estuvo exento de controversia. Algunos medios la recibieron con entusiasmo, otros la señalaron con recelo. A pesar de todo, Andrea no estaba dispuesta a esconderse. Estaba decidida a ser ella misma, sin importar las opiniones del resto. Al final, Andrea Legarreta se convirtió en un símbolo de resistencia. Aunque los escándalos de famosos y las polémicas de la farándula intentaron arrebatarle su lugar en la televisión, ella demostró que la verdadera fuerza radica en no dejarse definir por los demás, y mucho menos por los que disfrutan hacer caer a los demás en sus momentos más bajos. El regreso de Andrea Legarreta a la televisión no fue sencillo. Después de meses de incertidumbre y luchas internas, por fin volvió a las pantallas, pero no sin sentir el peso de la mirada crítica de los medios. Mientras los escándalos de famosos parecían ser lo único que la acompañaba en cada paso, Andrea se vio obligada a reconstruir su imagen desde cero, no solo como profesional, sino como mujer. El primer día de regreso fue difícil. Los rumores de celebridades comenzaron a circular nuevamente, preguntándose si su salud realmente estaba restablecida o si había regresado demasiado pronto. Los titulares llenos de morbo no se hicieron esperar. Andrea Legarreta vuelve tras su enfermedad, ¿es realmente su regreso o un intento desesperado por salvar su carrera? Esa pregunta fue solo el comienzo de lo que sería una nueva serie de polémicas de la farándula que la rodeaban. La duda sobre su estado de salud nunca desapareció por completo, y la sombra de la enfermedad se convirtió en parte de su nuevo contrato con la fama. Para Andrea, la fama ya no era solo una bendición. Después de haber estado al borde de la muerte, entendió que el precio de la fama y la constante exposición pública era mucho más alto de lo que imaginaba. Lo que alguna vez consideró una bendición, ahora le parecía una carga. Las traiciones que había sufrido mientras estaba hospitalizada le abrieron los ojos a una realidad que nunca antes había visto con claridad. En este mundo, las personas se alejan cuando ya no eres útil, y los amigos a menudo son los primeros en abandonarte. El espectáculo era más cruel de lo que parecía, y las traiciones del medio artístico no eran un fenómeno aislado, sino una parte integral de esa maquinaria despiadada. En su regreso, la verdad oculta sobre la vida de Andrea Legarreta ya no se trataba solo de su enfermedad, sino de cómo había aprendido a lidiar con las traiciones y las expectativas ajenas. Aunque seguía siendo la misma persona en muchos aspectos, había algo profundamente diferente en ella. Las críticas y las especulaciones ya no la afectaban tanto. Había aprendido a ignorar el ruido, a mantener el enfoque en lo que realmente importaba, su salud, su familia y su paz mental. Ya no necesitaba la validación de los demás. Había encontrado la fuerza dentro de sí misma. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse al margen de los escándalos, los rumores seguían siendo una constante. Las personas no olvidan con facilidad. Y cada vez que Andrea se presentaba frente a las cámaras, no solo estaba luchando por mostrar su mejor versión, sino también por probar que su regreso era genuino. Para muchos, su enfermedad había sido un acto más de la farsa que a veces se vive en los medios, pero para ella era una prueba de su resiliencia. Lo más doloroso de su regreso no fue la exposición pública, sino la sensación de que las personas seguían queriendo ver la caída de los famosos.
En lugar de apoyarla, muchos la miraban con desconfianza. No querían ver a la Andrea fuerte, la Andrea capaz de superar cualquier obstáculo. Las traiciones del medio artístico seguían jugando su papel, y muchos querían verla fracasar, querían escuchar que su regreso era solo un espejismo, una burbuja que tarde o temprano estallaría. Pero Andrea Legarreta ya no era la misma mujer que había caído en la cama del hospital. La mujer que regresó a la televisión estaba decidida a marcar la diferencia, a demostrar que la vida no se trata solo de fama y dinero, sino de aprender a vivir con lo que te da la vida, incluso cuando te enfrenta a tus peores miedos. La enfermedad, los escándalos de famosos, los ataques, las traiciones, todo eso había sido parte de su proceso de sanación. Aunque nunca olvidaría lo que había pasado, ahora Andrea Legarreta había encontrado la fuerza para seguir adelante, para seguir siendo un faro de luz en medio de la oscuridad. Su enfermedad le había enseñado lo más importante: la vida no es solo lo que vemos en las cámaras o en las portadas de las revistas. La vida es más que eso. Y aunque el precio de la fama puede ser alto, no hay nada más valioso que recuperar el control sobre tu propia vida. El regreso de Andrea Legarreta al programa Hoy marcó un hito en su vida profesional y personal. Después de meses de incertidumbre, rumores y escándalos de famosos, por fin pudo regresar a la pantalla, pero esta vez con una perspectiva diferente. Había aprendido a vivir bajo la presión de los medios, pero sobre todo, a afrontar las traiciones del medio artístico de una forma más madura y equilibrada. La mujer que antes se había dejado consumir por las expectativas ajenas ahora era más fuerte, más sabia, y sobre todo, más honesta consigo misma. Sin embargo, el precio de la fama seguía latente. La gente siempre espera ver lo que no debe. En cuanto regresó al programa, los medios comenzaron a analizar cada uno de sus gestos, cada palabra, cada paso. Ya no era solo una conductora más, era una mujer que había enfrentado una crisis de salud que la había dejado marcada de por vida, y que, además, había tenido que hacer frente a rumores y especulaciones que intentaban desmoronarla. Lo que muchos no entendían era que Andrea había aprendido la lección más importante: la verdad oculta siempre sale a la luz, y cuando uno es honesto consigo mismo, nada puede destruirte. La industria del entretenimiento no es un lugar para los débiles. Después de todo lo vivido, Andrea comprendió que los secretos del espectáculo son tan oscuros como fascinantes. No basta con ser una buena persona, no basta con dar lo mejor de ti en tu trabajo. El espectáculo es un mundo donde las traiciones están a la orden del día y donde las falsas sonrisas son tan comunes como los aplausos. Los famosos en crisis son carne de cañón para los medios que buscan escándalos de famosos para alimentar al público. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por manipular la verdad y hacerla parecer más dramática de lo que realmente fue, Andrea Legarreta supo que solo ella tenía el poder de tomar las riendas de su historia. En lugar de permitir que los medios distorsionaran la realidad, decidió hablar con la verdad. Decidió compartir su experiencia, no como una víctima, sino como una mujer que había salido más fuerte de la adversidad. La presión de ser siempre la estrella perfecta ya no la afectaba de la misma manera. Andrea había recuperado el control de su vida, y aunque la fama seguía siendo parte de su realidad, la verdad oculta que había guardado durante tanto tiempo se había convertido en su arma más poderosa. Ella no tenía nada que esconder, solo una historia que contar. Una historia de fortaleza, de lucha, de superación y también de traiciones. Pero sobre todo, una historia de renacimiento personal. Los medios continuaron con su trabajo de generar rumores de celebridades sobre su vida, su carrera y su salud. Pero Andrea ya no estaba dispuesta a caer en la trampa. Sabía que en un mundo lleno de mentiras y especulaciones, la única forma de sobrevivir era ser fiel a uno mismo, no dejarse llevar por las opiniones ajenas. Su salud había sido un tema delicado, y aunque algunos seguían con las dudas sobre su verdadera condición, Andrea prefería guardar silencio. Su recuperación era algo personal, y ella ya había hecho suficiente al compartir su experiencia con el mundo. A medida que pasaron los meses, Andrea continuó con su carrera, pero ahora con un enfoque renovado. Sabía que la fama y las traiciones del medio artístico no iban a desaparecer, pero ahora, estaba preparada para enfrentar todo eso con la cabeza en alto. Lo que importaba era que había recuperado su paz interior, y esa paz era más valiosa que cualquier portada de revista o rumor malintencionado. Hoy, Andrea Legarreta es un símbolo de resistencia en un mundo lleno de expectativas y falsos brillos. En un medio donde los famosos en crisis son parte de la rutina diaria, ella ha logrado demostrar que la verdadera fuerza radica en la honestidad, en enfrentar la adversidad con dignidad, y en no dejarse arrastrar por los escándalos de famosos. A pesar de todo,
Ella sigue siendo una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión, y aunque los secretos del espectáculo nunca desaparecerán, Andrea ha demostrado que la verdad es lo único que realmente importa. Si te ha gustado esta historia, no olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Así más personas podrán conocer la verdad oculta detrás de esta increíble historia de lucha y superación. Además, si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo para no perderte más contenido sobre los secretos del espectáculo, los rumores de celebridades y las polémicas de la farándula que siguen sorprendiendo al mundo. Gracias por acompañarnos en esta narrativa llena de emociones, traiciones y desafíos. El viaje de Andrea Legarreta nos recuerda que, a pesar de las falsas apariencias en el mundo del entretenimiento, siempre hay lugar para la verdad, la superación y, sobre todo, el renacimiento personal. Nos vemos en la próxima.